Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de varias cosas que de alguna manera continúan el tema del teórico anterior, esto de la gestión o las gestiones del yo, que también son gestiones de una narrativa, que también son gestiones de la identidad del otro. No puedo gestionar una identidad propia sin gestionar al mismo tiempo una identidad del otro, de los otros, del conjunto y también de una narrativa que tiene que ver con la realidad, con esa realidad construida, que eso ya lo estuvimos trabajando en las comisiones con la temática del constructivismo. Quería empezar la clase de hoy compartiendo pantalla y mostrándoles una historia. A ver, veamos si funciona. Están viendo, ¿verdad? La pantalla. Confírmenme porque... Se ve muy bien. Ok, perfecto. Bueno, esto es una historia que encontré en internet. Lo que dice ahí, un fotógrafo capturó el increíble momento en que un ratón y una rana se hicieron amigos en Indonesia. Es una publicación que por supuesto tiene muchísimos likes y comentarios de la gente, donde la gente habla de lo maravillosa que es la naturaleza y demás. La secuencia empieza ahí, con los dos protagonistas amigos de nuestro relato. Unas fotografías realmente muy bien tomadas. Ahí el ratoncito le da besitos a su amiga rana. Y bueno, como les decía, ¿no? Cientos y cientos de comentarios hablando de lo sabia que es la naturaleza, hablando de que los animales son mejores que las personas y demás. Y ahí terminaba la cosa hasta que alguien en el mismo hilo de la conversación dice, el problema es que le falta la última foto a esta secuencia. Y por supuesto la última foto venía como a romper el relato. Y, y esto es nada más que como para romper el hielo, para empezar el teórico de hoy y pensar un poco en esto de los relatos, que es la construcción de la realidad. Eh, Hay polisemia en todas las palabras y la palabra realidad no es menos polisémica que cualquier otra. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la realidad? Bueno, hablamos de una construcción de sentido. En verdad es probable, digo, no, más que probable, es indudable, que hay una realidad allá afuera, que si mañana la humanidad desaparece, va a seguir habiendo una realidad sin humanidad, pero ya no va a tener sentido hablar de esa realidad porque no va a haber quien hable, no va a haber quien atestigue lo real. Entonces ahí es donde decimos, si vamos a hablar de la realidad, esa realidad de la cual hablamos necesariamente es un relato, necesariamente es una construcción, necesariamente es una interpretación que alguien hace, que alguien comparte, que alguien interpreta, que alguien reinterpreta. Y en el camino este de las interpretaciones y las reinterpretaciones es donde advienen los corrimientos, donde de pronto mi realidad es distinta de tu realidad, o a veces hay un elemento que nos falta para poder llegar a comprender el sentido de un relato. Y cuando tenemos un relato inconcluso al cual le falta una parte, lo que hacemos es generar esa parte de maneras más o menos arbitrarias, ¿no? En función de nuestra experiencia, en función de nuestro contexto, en función de nuestros deseos. Muchas veces uno quiere que una historia
cierre de determinada manera y Bueno, entonces forzamos una interpretación para que esa realidad, entre comillas, se adecue a lo que nosotros queremos. Y con esto de la rana y el sapo, me acordé también de otros animalitos. Hace un tiempo me hablaron de los caracoles zombies. No sé si alguno de ustedes se habrá interiorizado en esto de los caracoles zombies, que es una de esas cosas raras que tiene la naturaleza. Después me vine a enterar que no es un caso solamente de los caracoles, sino que en la naturaleza parece que sucede mucho esto. Hay un parásito que está en las deposiciones de ciertos pájaros, que bueno, el pájaro va por ahí, larga lo suyo y cuando el caracol come esa deposición o toma contacto con esa deposición, esos parásitos ingresan a su organismo. Los parásitos se desarrollan en el interior del caracol y llega un momento donde el parásito toma el control del sistema nervioso del caracol. Y entonces se ve algo como esto que les muestro acá. Ahí está, este es un caracol parasitado y como ven tiene como las antenas asemejan un gusanito y esto se mueve, esas antenas, esos colores que están quietos acá porque es una foto, se mueven y, y el parásito controla el sistema neurológico del caracol, haciendo que el caracol haga cosas que normalmente no haría. Entonces, por ejemplo, el caracol se sube a una planta, a lo más alto de una planta, donde usualmente no estaría porque queda a la vista, y esas antenitas se mueven, llamando la atención justamente de los pájaros, que entonces van a venir y se van a comer el caracol. Comiéndose el caracol, se comen también el parásito, que después vuelve al sistema, ¿no? Es decir, después el pajarito de vuelta hace su deposición con el parásito, etcétera, etcétera. Eh, Como les decía, después me enteré que hay también hongos que toman el control de diversos tipos de insectos que parasitan, pero de esta manera, ¿no? Afectando el sistema nervioso, como si fuese un virus que controla la neurología del animal que hospeda. Y ahora que salió la palabra virus, me acordé de esa frase que asegura que el lenguaje es un virus. Habrán escuchado a Laurie Anderson alguna vez cantar esto, que en realidad es una frase que ella toma de Burroughs, ¿no? Y me quedé pensando si de repente el lenguaje no nos habrá convertido en algún punto o no nos convertirá eventualmente en zombies a nosotros que creemos utilizar el lenguaje como herramienta y tal vez estemos dominados por el lenguaje. Digo el lenguaje, digo las comunicaciones en general. Entonces, es como una cadena de pensamientos bastante caótica que tuve. Les comentaba a mis estudiantes que me dieron ganas de escribir un artículo que llevara por título Javier Milei es un meme. Y no sé si lo voy a escribir o no, pero tiene que ver con todas estas ideas. El meme es una discursividad que tiene las características de lo viral, porque es una imagen absolutamente de síntesis que se viraliza en redes sociales y cuyos contenidos un poco escapan a la voluntad del autor del meme.
Hace un par de cuatrimestres atrás hubo un grupo de estudiantes que trabajaron en mi comisión sobre lo que es el consumo irónico. El consumo irónico se caracteriza por tomar un elemento de la cultura comunicacional y resignificarlo. Pero en el consumo irónico, esta resignificación no siempre es clara en cuanto a la aprehensión de su sentido. Quiero decir, yo puedo lanzar una frase irónica elogiando supuestamente algo que en realidad detesto. Quien está en la misma línea de sentido que yo sabe que es una ironía, pero de repente alguien que está fuera de esta lógica puede tomar ese discurso irónico como un discurso literal, algo así como lo que sucede en la película Forrest Gump, ¿no? O en la película Rayman, donde uno hace una broma y el otro no comprende, no es capaz de decodificar que se trata de una broma y toma esa broma como una aseveración literal, una aseveración textualmente en serio. Bueno, con el meme muchas veces sucede esto y algo que llama la atención en el caso del desarrollo político muy acelerado de un candidato como Javier Milei es que prácticamente toda su campaña se desarrolla viralmente en redes como TikTok a través de memes que causan gracia y que algunas personas identifican favorablemente en un discurso que no es del todo claro. Cuando uno ve ese candidato con la motosierra, ese sentido tanto podría generar una idea de peligro o de horror. Piensen en la masacre de la Sierra Mecánica de Texas, como ícono cultural inclusive, o por el contrario, que es lo que sucedió en buena parte del 30% que votó por este candidato. Se consolida como un símbolo del orden de lo positivo, de lo deseable. Y también la presencia de la sinécdoque, ¿no? De lo que se toma una parte por un todo que es mucho más amplio, como yo decía en alguna otra clase, la lógica del combo, donde uno compra la hamburguesa, pero la hamburguesa viene con papas fritas y viene con la gaseosa, y no podés optar por solamente uno de los elementos, no, viene el combo. Bueno, mucha gente compra la caricatura, el meme de la motosierra sin darse cuenta que en realidad está comprando el combo. Y tal vez en algún punto en mi mente estoy relacionando esto con la lógica del caracol zombie, donde el pájaro ve algo que cree que es un gusanito, va y lo picotea, lo come, y en realidad está siendo partícipe de una cadena biológica mucho más amplia, mucho más incluso perversa, ¿no? Si uno lo mira desde el lugar del pobre caracol que se ve obligado a hacer algo que en condiciones normales no haría, y sin saber siquiera que lo hace o por qué lo hace. Bueno, muchas veces nosotros actuamos, venga Freud a nosotros, actuamos sin saber por qué actuamos de determinada manera, sin conocer cuáles son los motivadores de nuestras acciones, de nuestros deseos, de nuestros placeres, de nuestros temores. Pero no estamos todo el tiempo preguntándonos por qué hago esto, por qué hago aquello. Funcionamos de manera semiautomática, por plantearlo de algún modo, y ahí vamos, ¿no? En un contexto donde nunca somos del todo individuos, sino siempre sujetos de alguna u otra manera, sujetos al contexto sociocultural,
sujetos a nuestras comunicaciones, las que recibimos, pero también las que generamos, sujetos a un muy complejo campo de simbologías, de iconografías, donde también se despiertan las sensibilidades, ¿no? A nivel individual y a nivel colectivo. Decíamos en algún otro momento que no tiene sentido hablar de una psicología individual, siempre la psicología va a ser social porque el individuo es un ser social. Y con las emociones pasa algo en un punto parecido, porque si bien es cierto que cuando algo me aflige, cuando algo me contenta, cuando algo me da placer o me duele, eso me sucede a mí y esos sentires, esas sensaciones son del orden de lo intransferible. Nadie puede sentir lo que siento yo. No menos cierto es que esas sensaciones se convierten en el terreno de las discursividades en símbolos que se comparten y que condicionan el sentir del otro. Es verdad, vos nunca vas a poder sentir exactamente lo que yo siento por más de que te diga cómo me siento. Pero ciertas expresiones, ciertas manifestaciones que se exteriorizan a ese individuo generan un proceso de cambio en el otro, es lo que se llama empatía. Pero cuidado, que esta empatía no es lineal, no hay un condicionamiento lineal que hace que si a mí me pasa X cosa, eso va a hacer que a la persona que me ve, que me acompaña, que me percibe, le va a pasar exactamente tal otra. Y con la comunicación sucede exactamente esto mismo. En el circuito de las comunicaciones, de los vínculos sociales, muchas veces los sentidos que están implícitos en esos complejos circuitos no tienen un condicionamiento lineal. Sí hay efectos, pero estos efectos no son siempre del todo previsibles, no son lineales. Y es lo que pasa con el meme. El meme es una síntesis de comunicación que se lanza al vacío, se lanza al discurso social y uno no sabe qué es lo que genera del otro lado. Ahí es donde está el peligro del meme. Tomemos la palabra meme como una metáfora de algo más amplio. Es el mensaje, si se quiere, simple, que se pone en el discurso, es la palabra que se arroja despojada de un contexto y que va a ser el otro el que complete el sentido de ese discurso sintético. ¿Cómo va a completar el otro ese sentido? Es algo que no sabemos. Ahí es donde a mí me gusta fantasear con la posibilidad de que ese discurso sea una suerte de virus que tiene su propia lógica y que en realidad es el discurso el que domina al sujeto y no al revés, que es lo que nosotros estamos tan convencidos de que hacemos. Cada uno de nosotros cree que cuando dice algo está expresando exactamente lo que quiere decir. Y por ahí es como ese pasaje, ¿no? de Alicia del otro lado del espejo, cuando Humpty Dumpty dice, cuando yo uso una palabra, esa palabra significa exactamente lo que quiero que signifique, y Alicia diciéndole, no, hay que ver si podés hacer que una misma palabra signifique tantas cosas distintas. Y Humpty Dumpty diciendo, lo que importa es cuál de esos sentidos es el más importante. Y ahí dice este docente, sí, pero el problema está en cómo se determina cuál de todos esos sentidos posibles es el más importante y quién decide cuál de todos esos sentidos posibles es el más importante. Todo esto para venir a decir una vez más que ese sujeto de la comunicación que a veces leemos en términos individuales
esa individualidad es una falacia. Siempre somos un engranaje en un proceso muy complejo, muy lleno de cosas, eh, donde los corrimientos son prácticamente inevitables. No sabemos por qué razón un discurso determinado termina teniendo un sentido y no otro. Y estos procesos de resignificación se dan en contextos que son sociales, políticos, económicos, emocionales y también tecnológicos, como si fuese poco. No recuerdo si fue la clase pasada que mencioné el nombre de Marshall McLuhan. Considero que McLuhan debería ser recuperado en el terreno de la actual comunicación, porque si bien es cierto que McLuhan, que escribió allá por la década del 70, centró su atención en los medios eléctricos, que era la radio que evolucionaba en ese momento a la televisión, y puso ahí el foco de su análisis. No menos cierto es que muchos de los conceptos fundamentales de Marshall McLuhan hoy son absolutamente aplicables a nuestra actualidad. Y concretamente me detengo en dos ideas. Una idea es la de la aldea global, ¿no? Esta aparente contraposición de términos antinómicos, porque cuando uno piensa en globalización, en lo global, es lo abarcativo de una gran superficie donde las fronteras precisamente están ausentes. Y por el contrario, cuando uno habla de aldea, uno piensa en un reducto geográfico más vale pequeño, de límites bastante definidos. Entonces, ¿cómo se entiende esta dualidad de una aldea que tiende a la globalización? Bueno, ahí está uno de los elementos a rescatar de McLuhan. McLuhan lo que apunta es que cuando todas las aldeas, esos grupos identitarios que forman y forjan una identidad colectiva acotada, cuando todas las aldeas están atravesadas por similares características en cuanto a la comunicación, en cuanto a lo comunicacional, las herramientas de la comunicación, esas aldeas tienden a parecerse entre sí, tienden a ser homogéneas. Porque, ¿cuál es la gran aseveración de McLuhan? Que el medio es el mensaje. ¿Se acuerdan de esto? Es decir, el medio tecnológico de comunicación que yo use determina las características de producción y de recepción de los mensajes que circulen a través de ese medio. Entonces, en una cultura que es fundamentalmente televisiva, el medio de comunicación, televisión, va a determinar el modo en que los mensajes circulen, sean emitidos y sean recibidos. ¿Qué ecos va a tener la comunicación? Va a depender de las características de ese medio de comunicación en particular. Lo podemos pensar también en términos de culturas orales y escritas. La aparición de la escritura como superadora de las tradiciones orales marca de alguna manera todo el desarrollo de una cultura. Al punto que para nosotros es como una verdad de perogrullo esto, ¿no? Las sociedades escriturales son diferentes de las sociedades de tradición oral. Y lo que cambia entre unas y otras es el medio que soporta las comunicaciones. La imprenta de Gutenberg viene a generar otra enorme ruptura donde inclusive la necesidad de una memoria, del ejercicio de una memoria por parte de los integrantes de esa sociedad,
empieza como a relajarse. Ya no necesito memorizar todo socialmente, puesto que puedo dejar asentadas esas memorias necesarias para consolidar la identidad de la aldea en un papel, en un pergamino, en un libro, y libero la memoria que antes era indispensable, que antes no tenía manera de ser resguardada si no era a través de la memorización de relatos míticos, de leyendas. Bueno, libero esa memoria a otros fines. McLuhan no llegó a hablar de Internet ni de Google, pero hoy de alguna manera Google cumple ese mismo rol que en algún momento cumplió la imprenta de Gutenberg. Nos libera de la necesidad de recordar, porque ahí donde tenemos alguna duda lo googleamos. Lo cual me trae a una tercera consideración de McLuhan, que creo que es fundamental en este paralelo que estoy haciendo, que es entender la herramienta como una prótesis que es extensión de lo humano. Y hoy no voy a ser el primer profesor que lo haga, pero quiero introducir acá en esta charla la idea del cyborg, del ciberorganismo, ¿no? El organismo que es una síntesis de lo biológico y de lo que está más allá de la biología. Cuando uno piensa en la dicotomía naturaleza-cultura, más o menos todos hemos planteado alguna vez la realidad en esta dicotomía, pero esta dicotomía plantea un problema. Piensen en el mundo de la naturaleza, ¿qué entienden por el mundo de lo natural? Y piensen en qué entienden instintivamente cuando uno habla del mundo de la cultura. Y ahora pregúntense en cuál de estas dos dimensiones nos ubicamos nosotros los seres humanos. Porque biológicamente el ser humano pertenece al mundo de la naturaleza, pero la naturaleza del ser humano es generar cultura. Entonces estamos precisamente con un pie en cada una de estas dos dimensiones. Ninguna de las dos nos pertenece puramente y al mismo tiempo las dos reflejan nuestra naturaleza, valga el juego de palabras. En el mismo sentido, cuando uno piensa en cuáles son los límites del cuerpo, se encuentra con la dificultad de que esto, por ejemplo, la ropa que llevamos puesta, por no hablar de auriculares, de pantallas, de conexiones de internet, la ropa que llevamos puesta es una tecnología que hemos incorporado como parte de nuestra naturaleza. Cuando tenemos frío nos abrigamos, cuando tenemos calor nos desabrigamos. Somos la única especie en el mundo zoológico que tiene esa capacidad. Forma parte de nuestra naturaleza. Y el uso de tecnologías también. La capacidad de generar abstracciones, de generar un lenguaje, de generar una religión, una serie de creencias establecidas en un sistema, la economía, poder generar una economía que no deja de ser un sistema de creencias, ¿sí? Yo creo que con ese papelito que tiene un número X, que dice pesos o que dice dólares o que dice yen, voy a poder comprar un determinado bien o servicio, pero en el fondo materialmente es un pedazo de papel. Bueno, todo eso forma parte de nuestra naturaleza y la comunicación también, y el mundo de las ideas también. Por alguna razón, cuando pensamos en robots, es decir, máquinas que desarrollen determinados
procesos, determinadas tareas que usualmente harían los humanos, a ese robot le solemos dar una forma humana. Por ahí es absolutamente innecesario, digo, para que una máquina haga una función que también puede hacer una persona, no necesariamente le tengo que dar la forma de un humano, pero hay algo que nos fascina en esa antropomorfosis, ¿no? Y tendemos a imaginarnos a los robots como una suerte de alteridad que reproduce lo que somos, del mismo modo que nuestras cosmogonías nos llevan a imaginar en el otro extremo que estamos hechos a la imagen y semejanza de una deidad que también se parece a nosotros, o que nosotros nos parecemos a ellos, ¿no? Y si creen que la idea de las deidades está de modé, allá ustedes, pero en algunas partes del mundo, hoy, hay gente que se está matando en nombre de ideales religiosos. Así que no sé qué tan de modé sea la idea de la religión y de estos dioses que nos han creado a su imagen y semejanza. Es decir, deben ser dioses bastante jodidos si nosotros somos a semejanza de ellos. Pero bueno, vuelvo a McLuhan. La idea de la tecnología como prótesis. La idea de que si en un accidente yo pierdo una pierna, me puedo poner una prótesis que haga las veces de una pierna. El extremo más rústico sería la pata de palo del pirata, ¿no? Que todos hemos visto alguna vez ese dibujito, esa pata de palo en el pirata que le permite caminar pero de una manera tosca. Y en el otro extremo, yo siempre pienso en este corredor olímpico, Pistorius es el apellido, no recuerdo ahora el nombre de pila, que le faltaban las dos piernas a Pistorius. Después se hizo tristemente famoso por un crimen que cometió, pero bueno, esa es otra historia. Me quedo con Pistorius corriendo en las Olimpiadas Paralímpicas con sus dos prótesis, con sus dos piernas hechas ya no de palo, sino de una fibra, de una aleación, y con la paradoja de Pistorius, insisto, una persona a la cual le faltan las dos piernas, diciendo que quiere correr pero en las Olimpiadas normales, no en las Paralímpicas. Y en el Comité Olímpico Internacional diciéndole, no, usted no puede correr en las Olimpiadas porque correría con ventaja. Este contrasentido de una persona a la cual le faltan las dos piernas que pueda correr con ventaja sobre competidores que no han sufrido ninguna amputación es en un lugar estremecedora. El avance tecnológico ha sido tan grande que esas prótesis de aleación le permitían a Pistorius correr muchísimo más rápido que una persona con la integridad de su cuerpo. Es una metáfora, nada más. Es la metáfora de la pata de palo ultra tecnologizada. Pero cuando uno piensa en prótesis, no solamente tiene que pensar en estas prótesis físicas como, por ejemplo, los anteojos de una persona que le permiten recuperar una capacidad que antes tenía y que ya no tiene, como es ver sin anteojos. Hay prótesis que mejoran capacidades de lo humano que el humano per se, por su propia naturaleza, no tiene. Y no dejan por eso de ser prótesis. Y hay prótesis que modifican directamente
la capacidad cognitiva de una persona, la capacidad mnémica de una persona, la capacidad de ubicuidad de una persona. Entonces vuelvo a Google. Google, como una suerte de máquina capaz de recordarlo todo, viene a ser como una memoria externa a la cual cada uno de nosotros se conecta, liberando la capacidad de su propia memoria, porque total está ahí afuera, en esa conexión que uno establece desde cualquier terminal, desde cualquier celular que tenga conectividad a internet y que nos permite recordarlo todo, o que nos permite estar como ahora mismo. Yo estoy en mi casa pero estoy con ustedes. Ese don de la ubicuidad es una prótesis que nos está dada a través de internet y de la geolocalización. Y son prótesis que de alguna manera tienen el carácter de lo global. Por supuesto, no todo el mundo tiene acceso a estas tecnologías, pero en todas partes del mundo hay gente con acceso a estas tecnologías. Y estas tecnologías son las que van a determinar las nuevas culturas, los lineamientos de las nuevas culturas, los lineamientos también de las nuevas sensibilidades, los lineamientos también de las nuevas construcciones de lo real basadas en las posibilidades de la globalización informativa, de la digitalización informativa, de la capacidad de generar fraude a través de estas dimensiones tecnológicas, fake news, noticias falsas, discursos falsos, deepfakes. Se complica la cosa, se complica la cosa. Supongo que quien más, quien menos habrá estado jugando con las inteligencias artificiales generativas de lenguaje, vale decir Bing, ChatGPT, que hasta hace 2 años atrás no existían, o por lo menos no habían tomado difusión a nivel de cualquier usuario, y que hoy sí están al alcance de cualquier hijo de vecino que tenga algún dispositivo con conexión a internet. Bueno, hay un corrimiento que tiene que ver con esta evolución tecnológica. Yo antes mencionaba la imprenta de Gutenberg, mencionaba la televisión, mencionaba la radio. Seguramente ustedes habrán visto en otras materias lo que fue la Escuela de Frankfurt, y lo que fueron los señalamientos críticos de gente como por ejemplo Walter Benjamin, sobre la difusión de las nuevas tecnologías. Indudablemente, el pasaje de las culturas escritas pre-gutenbergianas a la cultura escrita posterior a la aparición y difusión de la imprenta de Gutenberg, claramente hay una evolución que favorece una mayor distribución del conocimiento, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta, no se dio de un día para el otro, porque se inventa la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, pero la mayor parte de la población seguía sin saber leer y escribir. Entonces, es como que la tecnología en un punto había llegado muy temprano. Pero sobre esa base, la distribución del conocimiento se empezó a dar de un modo muchísimo más acelerado. Ahora bien, algo que señala Walter Benjamin en alguno de sus ensayos es que los contenidos, el tipo de material escrito que empezó a circular no era el mismo que circulaba antes. Había mayor circulación de escritos, pero buena parte de estos nuevos escritos eran escritos muy superficiales.
porque eran escritos hechos a la altura de la gente que apenas sabía leer y escribir. Entonces había folletines rosa, donde antes había tratados teológicos. De algún modo, los medios de comunicación masivos, la radio, la televisión, tuvieron exactamente el mismo efecto. Por supuesto, a través de los medios de comunicación masiva, yo puedo llegar a mucha más gente en tiempos muchísimo más acotados de lo que podía antes. Pero esa muchísima más gente tiene un interés cultural que por ahí tiende más a lo superficial. Y esta fue la principal crítica que hicieron los integrantes de la Escuela de Frankfurt. Bueno, veamos qué pasó en los últimos años, ¿no? con nuestra experiencia directa. Cuando yo era joven, más joven, yo llegué a ir a bibliotecas para hacer trabajos para la facultad. Algo que hoy sería prácticamente impensable, porque a través de la pantalla tengo acceso a todas las bibliotecas que quiera. Y pasó en muy poco tiempo. Este pasaje sucedió hace relativamente muy poco tiempo en términos históricos. Antes había gente, familia, que gastaban mucha plata comprando una enciclopedia. La enciclopedia Larousse, la enciclopedia Capeluz, los que tenían de repente mayor poder adquisitivo, la enciclopedia británica. Después todo esto se cambió por la enciclopedia en carta. Y después, y ahora voy a la consulta, vi que alguien levantó la mano, y después se pasó a la Wikipedia. ¿Cuál es la diferencia entre una enciclopedia Larousse y una Wikipedia? Que en la Wikipedia no hay un autor, no hay alguien que se haga responsable por la veracidad de ese contenido que se manifiesta como auténtico, como verdadero. Cualquiera de nosotros puede ir y trolear el contenido de un artículo de Wikipedia y probablemente quede ahí troleado, haciendo pasar por verdadero algo que en realidad es falso. Hoy hay como un nuevo corrimiento y el nuevo oráculo de las verdades aceptadas es el chat GPT. Pero resulta que cuando uno le pregunta algo al chat GPT, el chat GPT miente descaradamente, nos engaña, nos dice, nos vende fruta mal. Y cuando vos le decís, le escribís en el prompt, estimado chat, me estás vendiendo fruta, el tipo te responde, perdón, mis disculpas por el error cometido, y se corrige. Y mayormente se corrige con otro error. Pero ¿qué pasa? ChatGPT te miente tan bien que mucha gente en su ingenuidad, a partir de la antropomorfosis que tiene ChatGPT como programa de inteligencia artificial emuladora del lenguaje humano, a partir de este parecido con el lenguaje humano, hay muchas personas que realmente sienten que están chateando con alguien y que ese alguien, bueno, se supone no puede engañarnos tanto. Alguien quería hacer un comentario o una pregunta o algo, no sé. Había una manito que se había levantado, ¿no? No, profe, yo fui sin querer, apreté Ok, sin querer. buenísimo, Eugenia. Seguimos Perdón. entonces. No, todo bien, todo bien. Cuando quieran, saben que pueden participar, interrumpirme, preguntar, lo que deseen. Hay un autor francés que seguramente habrán por lo menos escuchado nombrar, Jean Baudrillard, que en alguno de sus libros Baudrillard habla de la pornografía de la alta definición. Y él dice que cuando un medio tecnológico de reproducción o de
de mimetización es de demasiada alta definición, uno como usuario empieza a olvidar que ahí tiene un dispositivo mediático, justamente ahí en la posición, en el medio, y que la perfección del simulacro es tal que uno deja de extrañar el referente real. Me quedo con el simulacro por la perfección que tiene de lo hiperreal. Y la proliferación de la hiperrealidad, dice Baudrillard, probablemente con otras palabras, hace que esa hiperrealidad termine adquiriendo el lugar que le hubiese correspondido a la realidad. Pero estamos hablando de un simulacro hiper tecnologizado, pero simulacro al fin. Y el sujeto, que es sujeto de sentidos, termina tomando como referente ese simulacro y algo así como lo que dice Joel Dor en relación a la forclusión lacaniana. Hay una alienación del yo en su discurso, dice Joel Dor, que dice Lacan en referencia a la persona que se dice, que se habla. Bueno, hoy nosotros, todos nosotros, no solamente nos decimos a través de la palabra, sino que nos comunicamos, nos proyectamos identitariamente a través de medios de comunicación que son hiperrealistas. Entonces el mismo proceso de forclusión al cual hacía en su momento referencia Lacan, hoy lo estamos vivenciando a través del mecanismo de las pantallas en general. Terminamos creyendo que esta proyección que hacemos en las redes sociales, a través de una videoconferencia, a través de cualquier tipo de mediatización que me hace llegar al otro por estos medios tecnológicos, que esa proyección nos está representando cabalmente. Y viceversa, creemos que por ser hiperrealistas, estos simulacros realmente nos están ofreciendo una fiel lectura de lo que sucede más allá de la pantalla, detrás de la pantalla, del otro lado del espejo. Y entonces, volviendo a la construcción de sentido, lo que sucede es que terminamos gestionando un sentido que es como el meme, que es un sentido de síntesis, pero que nosotros ya hemos dejado de manejar. El medio, las características del medio, se han sobrepuesto a los contenidos del mensaje, están determinando el modo en que los mensajes se producen y sobre todo el modo en que esos mensajes, esas discursividades son recibidas, alterando a esos protagonistas de la comunicación que usualmente llamábamos emisores y receptores, que nosotros eso ya lo pusimos en cuestionamiento, pero para que se entienda la idea, ¿no? Entonces es como que esos discursos empiezan a cobrar autonomía y el discurso empieza a circular más allá de la voluntad y de la capacidad de control del individuo que integra finalmente el complejo social. Y tanto va el cántaro a la fuente que al final uno termina comprando como verdad esas discursividades. Digo, ¿qué es una fake news? ¿Qué es una mentira mediática? ¿O qué es una verdad? Lo que uno pueda rotular como verdad o como engaño depende de cuál sea la construcción social, la convención social que pongamos en juego. Porque ya sabemos que si bien hay una realidad, esa realidad está más allá de las capacidades discursivas, es decir, yo solamente puedo referirme a una verdad en el mundo
a través de una representación que es puesta en discurso. Con la verdad en sí no tengo posibilidad de contacto. Yo percibo, interpreto, recorto, codifico, el otro decodifica, mediatizamos, intercambiamos ideas, pero todo eso forma parte de una discursividad que está más allá del referente primario, al cual no tenemos acceso. Realizamos interpretaciones. Cuando la capacidad de control sobre estas interpretaciones empieza a verse desvirtuada por el mismo tejido tecnológico comunicacional, ahí las cosas se empiezan a complicar. Volvemos al concepto de aldea global. ¿Cuál es la característica de nuestra aldea global? La hiperrealidad. Una hiperrealidad que hace que yo pueda generar relatos, discursos, mímesis, de una elaboración tan compleja que me resulta difícil determinar si es una mediatización o si es una virtualización. ¿Cuál es la diferencia entre mediatización y virtualización? Bueno, mediatizo cuando pongo en contacto dos instancias, lo que está en el medio es lo que mediatiza, pero finalmente ese medio permite el contacto entre estas dos instancias que estaban desde antes. La virtualización genera el efecto, el como si del otro lado hay alguien, pero en realidad no. En realidad te estoy mostrando como si hubiese alguien, pero ya vos vas a ser incapaz de saber si realmente del otro lado hay alguien o si ese alguien está generado por una inteligencia artificial, ponele, una computadora. En las pantallas en las que ustedes en este mismo momento me están viendo, también pueden ver una película, también pueden ver una ficción. Sensorialmente, no hay gran diferencia entre lo que ustedes están viendo ahora y lo que estarían viendo si cortan Google Meet y se ponen a ver una serie en Netflix. Sensorialmente es lo mismo. Y esto dificulta la aprehensión de ese referente originario, que en este caso es la alteridad, ¿no? El otro. En Medio Oriente está pasando algo terrible, tremendo. Hay gente que está matando gente. Nada nuevo, por otra parte. Pero bueno, esta es la novedad con la que nos desayunamos el sábado a la mañana, ¿no? Y en los discursos que uno puede ver en cualquier chat de cualquier red social, en cualquier chat de un portal informativo, hay declaraciones espantosas, aplaudiendo la muerte de unos o aplaudiendo la muerte de otros. Es decir, el borramiento del otro está ahí al alcance de la mano de cualquiera de nosotros, ¿no? Y son discursos. En esos discursos donde el otro no está presente, el otro queda borrado, pero la proliferación del discurso hace que finalmente haya una incapacidad cada vez más grande de ver que detrás del discurso hay auténticamente un otro, o había auténticamente un otro. En nuestro debate político cotidiano, cuando la derecha se preocupa por el equilibrio fiscal, hay un borramiento del otro. Bueno, pero ¿qué hacemos con todos los que sobran? Con todos los que no pueden verse sustentados por esa economía ideal que el político propone. Y no me importa, ese es el otro, hay un borramiento, hay un corrimiento, el otro que se joda, que se arregle, no existe. No soy capaz de verlo, o no me interesa verlo. La zona de confort en la cual yo me inserto tiene los límites
prefijados desde la comodidad de me interesa ver hasta acá, y más allá, si no me conviene, mejor no miro. Ahora, decirlo de esta manera, nadie lo diría así en primera persona. ¿Por qué? Porque todos queremos ser del bando de los buenos, nadie asumiría su rol de villano. Entonces, lo que uno hace es mimetizar las discursividades, haciendo prevalecer otros valores, qué sé yo, la patria, la cultura, la clase social. Y con los discursos lo que hacemos es disfrazar las cosas. Y decía yo los otros días, la diferencia que hay entre un mentiroso y un mitómano, los dos dicen cosas que no son verdaderas, es que el mitómano está convencido de que la mentira que dice es verdad. Y esto le da una gran tranquilidad, porque no tiene que cuestionarse el contenido ético de su mentira, porque no lo reconoce como mentira. Bueno, todos nosotros estamos corriéndonos de a poco hacia el lado de la mitomanía. No voluntariamente, por cierto, pero las prótesis tecnológicas que nos permiten hacer representaciones del otro, de nosotros mismos, esto que la clase pasada llamábamos la gestión identitaria a través de la comunicación, ese proceso de proclusión se aleja cada vez más de la realidad. Insisto, no es un proceso nuevo. Lacan ya lo reconoce en el lenguaje, pero es el mismo proceso hiperperfeccionado, porque el simulacro está hiperperfeccionado. Somos seres que pertenecemos a la biología, somos seres que pertenecemos a la cultura, somos, por lo tanto, sujetos de síntesis de la política, la economía, el lenguaje, los medios de comunicación, la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que llamamos realidad deriva de todo ese conjunto. Y todo lo que estoy diciendo no es porque haya que dejar de lado la tecnología o la comunicación. Bueno, un maestro zen diría, la mejor manera es dejar de hablar y así nos vamos a comunicar mejor. Está fuera de nuestros objetivos para semejante cosa. ¿Cuál sería el propósito detrás de todas estas enunciaciones que uno les pone? Bueno, simplemente comprender que nos manejamos en una pseudo realidad que en rigor de verdad es relativa. En la medida en que comprendamos ese relativismo de las cosas que nuestro sentido común suele dar por cierto, bueno, en la medida que comprendamos eso vamos a poder ser mejores cientistas sociales, mejores comunicólogos, mejores personas también, de paso. Bueno, más o menos esto cierra la idea que quería presentarles hoy. Me gustaría, si un ida y vuelta, un ping-pong, alguna crítica, algo, y seguimos charlando en base a eso. ¿Qué les parece? A mí, por lo menos lo que me quedó de esto de la verdad, no sé si se pueden conectar o no, que en su momento con Gutenberg o las primeras enciclopedias también estaba el cuestionamiento de la verdad hacia quién lo decía, cómo lo decía, que es muy probable a esto del chat GPT, que puede pasar ahora, de la veracidad de sus dichos y eso, o el cuestionamiento de la verdad, pero es muy abstracto. Está bien lo que señalas, Carlos, pero en realidad hay una diferencia, porque tradicionalmente, hasta la enciclopedia Carta, hasta el paso inmediato
anterior a Wikipedia, cada vez que había una gestión autoral, había alguien que decía algo y uno podía poner que lo decía con un determinado objetivo o por lo menos filtrado por una determinada concepción de lo real o de la verdad. Escribo en función de qué es lo que yo creo que es la verdad. A partir de los modelos colaborativos como Wikipedia, lo que sucede es que ya deja de haber un autor y empieza a haber una multiplicidad de autores invisibles por otro lado, o mayormente invisibles. Son rastreables, sí, porque cada computadora tiene una ID, pero nadie se va a tomar ese trabajo. E inclusive, si alguien se tomara ese trabajo, esos IDs son referencias vacías, es decir, no me dice nada ID de computadora, como si me puede decir el nombre de un autor determinado que yo puedo después googlear a ver quién es, qué formación política tiene, qué intereses tiene, puedo hacer ese rastreo. Entonces, ya con Wikipedia desaparece la figura del autor, pero podemos seguir conviniendo que cada uno de esos autores vuelca ese fragmento de realidad colectiva desde una perspectiva personal que más o menos refleja lo que era la tradición autoral previa. Los generadores de lenguaje se manejan con una lógica completamente distinta, se manejan con una lógica algorítmica. Lo que hace el generador de lenguaje es barrer todo lo que hay en Internet dentro de determinado límite. Por eso de repente ChatGPT te dice: mi base de datos está actualizada hasta tal año. Y mayormente, esto no te lo dice, te lo digo yo, las fuentes informativas de ChatGPT son mayormente en inglés. No rastrea, después se traduce, pero básicamente son en inglés. Entonces, no hay una voluntad de una persona que pretende que ChatGPT diga tal o cual cosa. ChatGPT está programado para generar una comunicación que sea asimilable a lo que diría una persona. Por ejemplo, uno de los problemas de estas inteligencias artificiales es que si hay un sesgo de tipo racial, la máquina lo va a levantar ese sesgo y lo va a reproducir como natural, porque se va a decir a sí misma: bueno, los humanos hablan así, los humanos comprenden la realidad así, yo la voy a comunicar de la misma manera, porque la función del GPT es emular la discursividad humana al punto de borrar esa diferencia intuitiva de estoy chateando con una máquina. El objetivo final de un chat GPT es que vos no sepas que estás hablando con una máquina, porque va a ser imposible de diferenciar una persona mediatizada de un otro virtual que no existe, pero que se hace pasar por un otro. Entonces, si bien es como lo que decía del mentiroso y el mitómano, el autor te puede mentir a sabiendas o por su propio etnocentrismo cultural, y te puede tratar de engañar desde ese lugar. ChatGPT te engaña, pero te engaña desde un lugar automático. Ni siquiera es que hay una voluntad de generar una línea de pensamiento. Puede haberla, no digo que no, pero no es el caso del GPT. Mary. Bueno, no sé, ahora medio que, pero fui pensando algunas cosas mientras hablabas. Una, bueno, que comenzaste hablando de los memes y después retomaste y me puse como a pensar en ese tipo de comunicación que vos además hablabas de lo sintético.
Y recordé que, bueno, ayer mientras era el debate, mucho antes de terminar, empezaban a salir los memes, muchos memes llegaban por las redes, bueno, en relación no a los candidatos o a ridiculizar con algunas cuestiones o algunos mensajes, ¿no? Y me quedé pensando en esto, ¿no? Por el recorrido que fuiste haciendo, que bueno, quizá uno antes, un comunicólogo, político, sociólogo, esperaba el debate, escribía la nota para que salga en un medio escrito, y ahora era así al toque, sintético, y me quedé pensando también en el tema del sentido, ¿no? De cómo según a quién le llega, y ahí lo relacioné con esto que digo, qué llamativo, que esto de la aldea global o las tribus, cómo usamos esas palabras, aldea, tribu, algo tan actual hoy en el discurso, pero que remite como algo ancestral, ¿no? Algo antiguo, que no es más que compartir ciertas tradiciones, ciertas creencias en un grupo homogéneo, pero me hacía acordar, me iba y venía con muchas conexiones de la materia, con el tema de también psicología de las masas, ¿no? Me quedé pensando eso, en lo tribal, en la aldea, ¿no? Cuántas cosas para pensar ahí, porque también fuiste como haciendo la línea entre naturaleza y cultura. Y después otra cuestión que me quedé pensando, bueno, nada, cuando dijiste lo de la noticia actual mundial, a mí el sábado yo justo salí de dar clase y yo no me había enterado, salgo el sábado de dar clase de la Facu a media mañana y se me cruzó Levinas por la cabeza y ahora escuchándote también, ¿no? Cuando hablabas de empatía o de esta cuestión que va mucho más allá de la empatía del dolor del otro, ¿no? Del sufrimiento del otro y la contraparte que es el borramiento. Cuánto también esto nos da para pensar. Y después se me vino con algo que hablaste de la libertad, de la patria, yo perdón, pero voy haciendo asociaciones libres, ¿no? De estos significantes vacíos, volviendo a algunos discursos actuales políticos, porque de libertad podemos hablar todos, pero si hablamos de la libertad sin hacer referencia a un sentido, un contenido, no dejan de ser significantes vacíos, ¿no? Que es aquello que también Lacan toma como el significante que en realidad habla muy poco del otro, de uno, o de la patria, ¿no? Si decimos la patria, libertad puede decir, lo tenemos en las máximas de San Martín, como que le dejó a Merceditas, o Milei. Entonces estos significantes vacíos, digamos, si no están articulados con un sentido por atrás y con a quién va dirigido, y también con toda la parte, bueno, también de lo sensible, ¿no? Que quiere recuperar nuestra materia desde el lado comunicacional, queda en la nada. Me parece, no sé, quizás muy descolgado, pero fui como tomando cosas de lo que fuiste diciendo, hilvanando con cuestiones de la materia. Ese es el sentido, ¿no? Que vayan despertando ideas, no necesariamente conexas, aunque me parece que en este caso sí lo eran. Eh,
me vinieron a la mente dos trabajos a partir de lo que decías. Uno es un libro que se llama Las estrategias de la ilusión de Humberto Eco, que se los recomiendo, donde en algún pasaje Humberto Eco dice que nos fascinamos con las plantas artificiales que parecen de verdad y con las plantas de verdad que parecen de plástico. Eh, y otro libro que también les recomiendo de Susan Sontag, que se titula Ante el dolor de los demás. Sí, En ese la fotografía. libro es un libro tremendo, donde Sontag, que trabaja mucho sobre la representación fotográfica, eh, un poco se plantea qué es lo que nos pasa cuando estamos todo el tiempo expuestos ante la representación mediática del dolor de los demás, a un punto que todo ese cúmulo de material informativo pareciera que dejara de hacer sentido, o pareciera que dejara de hacer verdadera referencia a esa realidad a la cual remite. Una vez José Saramago, sobre el mismo tema, él escribía que él lo que aconsejaba era tomar una foto. Por ejemplo, ahora que las imágenes están tan al alcance de la mano para comprender lo que pasó ahí en la zona de Gaza y lo que va a pasar, lamentablemente. Por ahí uno comprende mejor eso a través de una fotografía única que a través de todo el bombardeo informativo que termina deformando lo que en realidad sucede, porque es como que terminamos anestesiados frente al simulacro. Y aparte esto que yo decía antes, ¿no? Entre esas fotografías reales, esos videos reales, y el discurso audiovisual espectacular de cualquier película de guerra, es como que el registro posta casi que queda como deslucido, como que es poca cosa, porque tenemos adecuaciones que tienen que ver con lo estético, es decir, formamos parte de una cultura discursiva donde cada consumo que hacemos nos transforma y nos coloca en un determinado lugar emocional. Eh, no podemos estar emocionándonos todo el tiempo ante cada uno de los estímulos que recibimos. Entonces se va armando como una suerte de promedio ahí de qué es lo que puede estimularnos y qué es lo que ya no alcanza a estimularnos. Y bueno, y en esto, en este conjunto, lo real y lo ficcional se mezclan y ese otro se borra, ¿no? Es lo que decía antes. Se borra el concepto del otro porque estamos saturados de representaciones que no llegamos a ser capaces de captar desde el punto de vista que lo hubiera tratado Levinas, ¿no? Ese compadecimiento frente al otro. El otro está borrado, ya no podemos compadecernos. Y si nos compadecemos no estamos seguros de a qué estamos reaccionando. Si a lo que vemos, a lo que imaginamos, a lo que creemos estar imaginando. Bueno, somos protagonistas de un cambio que en rigor de verdad es muy difícil analizar porque somos los protagonistas. Estamos atravesados ahora mismo por este cambio que tiene que ver con lo tecnológico, con lo emocional, con lo cultural, y no sabemos muy bien a dónde nos conduce. Si vamos hacia una anestesia total y absoluta, si vamos hacia un desconocimiento del otro, si vamos hacia donde nos llevaban las películas de Matrix, de un descolocamiento entre la realidad y la ficción, si vamos hacia la gestión de otros artificiales que terminen teniendo un valor equivalente a otros reales. No lo sabemos, pero
estamos metidos en este lío, digo, y sería muy ingenuo tratar de, como futuros gestores de la comunicación social, desentendernos del problema. Bueno, más o menos eso. Profe, es como una contradicción, ¿no? Algo que las tecnologías por ahí, sobre todo los mensajes, a mí se me viene a la cabeza los mensajes de agrupaciones Greenpeace, por ejemplo, o cuando hay algún desastre natural que la gente se pone a compartir, y, o los de las fundaciones, ¿viste? Con el tema de la pobreza y demás. Es como que uno por ahí está scrolleando en Instagram, riéndose de algún chiste o de algún meme, de golpe se le aparece alguna de estas publicaciones y es como que hay tanto quilombo en el mundo, ¿no? Es lo que vos decías, el bombardeo informativo que nos termina anestesiando, que es como que lo que busca por ahí unificarnos por una causa, termina metiéndonos más para adentro, tipo en la individualización, es tremendo. Ujú. Es como literalmente cuando uno pasa al lado de alguien que está durmiendo en la calle, ¿no? Ignorarlo completamente. No lo ves. Exacto, sí. Me hacía acordar, Caro, a lo que decís que eh, en algunos, bueno, teóricos, Lutsky planteaba, analizando la cuestión de, por ejemplo, por qué la gente ve Tinelli, supongamos como puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier programa de estos, y un poco pensarlo desde, quizá lo pensaba desde el malestar en la cultura, que bueno, hoy nada, podemos leer el texto de Freud y va a aparecer mucho de las noticias de estos últimos días, que se podrían pensar desde ahí, pero estos distractores que plantea Freud en el malestar en la cultura, como anestesiantes, no sé si se dice así la palabra, pero para, frente a la angustia que nos genera, porque sí, podemos hacernos los sonsos y no mirar, no saber, no, pero bueno, está ahí y como vos decís, hoy en día, para colmo, se nos mete, se nos cuela esa cruel realidad del otro, los otros sufrientes. Entonces, yo me acuerdo que él en esos teóricos planteaba eso, ¿no? Como que eran momentos de hipnosis, donde, bueno, uno se puede perder en el mirar esos programas que por un momento, como una nube de pedos, como que te dejan como suspendido en un lugar donde es otra realidad, para tapar una angustia que es mucho más profunda, ¿no? Y más existencial, esencial. Y hay un montón de estos ejemplos. Ya después cuando veamos culturas afectivas, malestar en la cultura, seguramente vuelvan, pero son como cuestiones, sí, eh, para pensar el enfrentamiento con la angustia, ¿no? Sí, es como el trabajador que venía de pasarla mal 12 horas seguidas y se sentaba enfrente a la tele, ¿no? Es Claro. exactamente lo mismo, es como estos distractores que nos permiten sobrellevar el sistema o el mundo en el que vivimos, pero al mismo tiempo nos aíslan de la relación con el otro y son a la autodestrucción, ¿no? Como sociedad, digo. Y es también un poco como aquellos libros que había hace algunas décadas atrás de Elige tu propia aventura. Tenés el menú informativo y bueno, quédate con lo que te resulte más cómodo. Es un poco como lo que les mostraba al principio del teórico de hoy. Frente a esta secuencia fotográfica, bueno, arma tu propio relato. ¿Querés incluir la foto final o querés quedarte convencido de que en realidad la rana y la lauchita se hicieron grandes amigos? Vos ponele el punto donde vos prefieras.
Qué tierno, claro. Y les muestro algo, pero hacia algo que se me acaba de ocurrir. Voy a compartir pantalla un momento para mostrarles un portal. A ver, en Argentina probablemente este sea el portal por antonomasia, ¿no? Bueno, lógicamente el tema de los atentados en Israel, pero también tenés a la par la verdad sobre los rumores que señalan que Messi puede jugar 6 meses a préstamo en el Barcelona. Digo, está puesto prácticamente con el mismo valor, ¿no? Cancillería confirma que ya son 7 los argentinos muertos por el ataque terrorista de Hamas contra Israel, y en el mismo tamaño, apenas abajo, la noticia de Messi. Después, por supuesto, el dólar, más de Hamas, estamos hablando de 900 muertos, es una cosa. Pero tenés que la Joaquí confesó que está saliendo con un reconocido futbolista internacional. No tengo la más puta idea de quién carajo es la Joaquí, quiero que lo Ni idea. sepan. No, no, ni idea. Eh, bueno, calculadora, ¿cómo te conviene pagar? ¿Con tarjeta, en un pago o en cuotas? Digo, esta melange, más de 30 celulares quedarán sin Claro, WhatsApp en todo el menú noviembre. a gusto, el menú para elegir Y esta qué, nota que es ideal para nosotros, Mary. Entre la claro. alegría y la calma, cómo el cerebro enfrenta y resuelve los problemas. Que Entonces, para todos los Igual le gustos. decía así, la minucia que se mezcla, era todo tan, ay, ¿cómo le decía él? Ya me olvidé, pero es parecido a la melange, pero es igual, es el mismo concepto, de este pastiche, ahí está, pastiche le dice. el discurso que yo veo implícito en esto es, la noticia importante es la que te importa a vos. Tu realidad es más importante que cualquier realidad, que es lo que vos quieras. Ahí está, ahí tenés para elegir. Sociedades líquidas, realidades líquidas, realidades vaciadas de contenido. Eh, no puedo dejar de decirlo, en un contexto cultural así, cuando la gente tiene que ir a votar, ¿qué vota? Y vota lo que cada uno decide votar, pero no me refiero al candidato. Me refiero a la superficialidad o profundidad del análisis crítico que vas a hacer a la hora de ir a votar. Me gustó el muñequito, me gustó el meme, y voy a votar el meme, porque el meme es lo que finalmente termina imponiendo sentido. Pero ¿qué sentido? El que cada uno elija, porque el meme es eso, es lo que vos quieras poner en el meme. Como este teórico, le podés dar el sentido que vos quieras a todo esto que hemos estado diciendo hasta aquí. O no tanto, bueno. No, profe, si tiene tantos sentidos distintos, ninguno aprueba el parcial. Gregory Bateson, en un hermoso libro que escribe con la hija, no me acuerdo ahora, esto está en Pasos hacia una ecología de la mente, pero es como un librito recopilado dentro de eso. Bateson le dice, las cosas pueden tener 1 millón de sentidos o ninguno. Quiere decir Bateson con esto, cuando uno le logra dar un sentido a una cadena de significantes, automáticamente se abren otras numerosas posibilidades, pero nunca son infinitas. Siempre tiene que haber como una concatenación coherente de sentidos posibles. Algunos, retomando otros textos que hemos trabajado, algunos de estos sentidos encajarán mejor que otros. Todo depende de la profundidad crítica que uno quiera darle a esos contenidos que encajan. Espero que haya encajado esto que acabo de decir, que haya hecho sentido. Sí, sí. Bueno, Mary, no sé si vos querés añadir alguna cosa. Yo de mi parte, No,
Me parece que es para, sí, seguir pensando, ¿no? Y fundamental en esta carrera, es, se abre como un montón de oportunidades para seguir pensando y articulando, como vos decías, Germán, desde las ciencias sociales, ¿no? Eh, Esto de que todas las cosas están como en movimiento, ¿no? Todo el tiempo. Y eso está buenísimo. No, Bueno, continuaremos en la próxima. continuaremos en las Que es comisiones. feriado el próximo lunes. El próximo lunes es feriado, así que continuamos en las comisiones y nos volvemos a encontrar acá en 2 semanas, vale decir. Después de el día después de la ¡Ah, qué selección. terrible! ¿Con qué realidad nos Malestar estaremos en la encontrando? Bueno, temas no nos van a faltar el 23 de octubre. Seguramente. Gente, Gracias. gracias por la presencia. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao, profes. Chao, Gracias. chao. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias a ustedes.